sombra se suma otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la vida… Antes de abrir a preguntas, quiero darle un saludo muy especial a César Mora Alonso por esta conferencia. No alcancé a estar a toda, pero me gusta ese entusiasmo de revitalizar y vincular esas visiones de Marx y Mill. Y extiendo un saludo muy especial a Sergio de Subiría por su participación en este congreso, siempre muy generoso en acompañarnos. Quiero decirles que he estado los 2 días y medio aquí, pero no pude estar en esta tarde porque estaba en una reunión con presidencia y cosas importantes. Sergio, gracias por esas cosas, por acompañarnos, a Ciro, a Hernán, al profesor Londoño, que esta mañana estuvimos hablando, y supongo que este cóctel de final de congreso, que lleva 3 días, ha sido seguramente, adivinándolo por su entusiasmo, en un final excepcional de estos 10 años que hemos querido hacer este congreso. Cumplimos 10 años haciendo el Congreso de Filosofía del Derecho, Ética y Política, y por eso se llama el 5º Congreso Internacional y el 8º Nacional de Filosofía. Nunca insistiré en que este es un espacio creado para nosotros. Siempre he hablado y diré y seguiré diciendo que cada evento que hagamos nosotros acá es un evento para nosotros, para enriquecernos con estas visiones renovadoras. Y hoy el día fue precisamente, como esta mañana inauguré el Congreso de Mill, decidimos que todo el día viernes fuera dedicado a Mill, y pensando que es una idea que no es mía, es en realidad de Hernán Martínez Ferro, vincularnos a sus colegas de Cartagena, de Tunja, los colegas de la Facultad de Filosofía de aquí de la Libre, a Sergio, que viene de los Andes, en una reflexión que creo que es oportuna, pensar en el liberalismo clásico, en esa postura fuerte, radical sobre la defensa de la libertad, la defensa de la democracia, la defensa de la posibilidad de construir un mundo mejor entre todos, y creo que ese es un final excepcional. Entonces, antes de las preguntas, le doy gracias a Hernán por esa gran iniciativa, a los colegas de la Universidad de Cartagena y de la Universidad UPTC de Tunja, a Ciro y a Sergio, por esta compañía, y quiero contarles que han sido 3 días terriblemente exitosos. El día miércoles el homenaje a Carlos Gaviria fue excepcional, el día jueves, ayer con los internacionales, fue excepcional, con excelentes traducciones, y el día de hoy ha sido un día gigantísimo, porque creo que nosotros tenemos un deber histórico y es volver a pensarnos a nosotros mismos. Y la libertad, la democracia y las ideas clásicas creo que siguen siendo vigentes para nosotros en un momento de justicia transicional, de paz, de reconciliación, etcétera. Y yo sé que este congreso, que ha sido grabado todo, sus 30 horas, queremos subirlo a YouTube para que todos de alguna manera se enteren de lo que hacemos, volver visible nuestro pensamiento, y la Universidad Libre les dará siempre las gracias por acompañarnos. Muy amables, entonces, doctor Francisco, para las preguntas. Sí, con la colaboración y el apoyo de las compañeras de la Universidad Libre. Sí, buenas tardes para todas y para todos. Bueno, lo primero sea agradecer este magnífico espacio que la verdad, profesor Rubén, me lo he disfrutado gracias a usted, a la universidad, a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Filosofía, por ese esfuerzo enorme que han hecho para posibilitarnos degustar un plato de filosofía tan delicioso. Creo que lo expreso en esos términos porque así lo he sentido. Tengo 3 preguntas, una para el profesor Ciro Roldán, que sería como la siguiente. A lo largo de este congreso hemos visto, creo que un común denominador, que si se quiere desde Platón hasta Nietzsche, lo veíamos hacer con el profesor Donato, y pasando por Kant, pasando por Mill, pasando por Rawls, hay un común denominador, es que todos ellos se preocuparon por plantear una eticidad, un ethos
para definir el rumbo de alguna manera, dotar un rumbo a la sociedad, a la civilización humana. Actualmente hoy, la humanidad en su conjunto a nivel planetario, así como nos presentaba el profesor Rolf Arango, afronta una crisis de civilización. La civilización humana está en un gran peligro incluso de estar su propia existencia en cuestión. Si se quiere, profesor Ciro, existe un malestar en la cultura que no ha logrado ser superada, a pesar de todo ese esfuerzo de los años y años de la humanidad por repensarse un etos social. Entonces la pregunta va en ese sentido, profesor Ciro. Dada esa ausencia de etos y de telos también de la sociedad actual, si se quiere una cosa viene dada por la otra, una sociedad en crisis, ¿cuál es la salida para la construcción de esa eticidad ahora, profesor? Para el profesor Sergio de Zuviría, está relacionado con la pregunta anterior, pero lo coloco en unos términos mucho más concretos. Ante la crisis y el fracaso de las opciones del socialismo real, y si se quiere, ante las críticas que se han dado frente al socialismo comunitario, comunitarista, que usted planteaba de construcción desde la base, que tiene algunos rasgos, si se quiere, utópicos, se ha dado una crisis en el horizonte alternativo frente a la praxis. ¿Cuál es la posible salida teórica frente a esa crisis, si se quiere, como de episteme, también como sobre el qué hacer? ¿Sería válido aceptar las objeciones de Mill tanto al capitalismo como al socialismo y optar entonces por criterios como los que plantea Rawls o Amartya Sen de pronto? En el sentido y en el punto en que veíamos en las conferencias sobre las constituciones de Ecuador, de Bolivia, que trabajaba el profesor Rubén, pues se están buscando unos epistemes y repensando unos epistemes desde los cuales se construyan propuestas políticas alternativas, profesor Sergio. Y para el profesor César, una magnífica exposición, creo que fue muy pródigo en ese paralelo que logró trazar entre Mill y Marx. Particularmente le agradezco porque yo de Mill poco o nada sé, me declaro un lego en ese asunto, pero muchas gracias por eso. Bastante didáctica además su presentación, pero tengo una pregunta. Ese diálogo entre liberalismo y socialismo, que es un diálogo necesario, útil y válido, que nos conduce de alguna manera a pensarnos la democracia radical que soñó, como podríamos, si somos atrevidos en definir a Carlos Gaviria, ¿cómo se hacen conciliables en una propuesta también concreta estas dos corrientes teóricas? Porque existe una objeción un poco desde el marxismo, que usted mismo la planteó, y es en esos escritos económico-filosóficos del 48, Marx plantea de alguna manera la emancipación del individuo, y lo hace de una manera consecuente hasta el final de su obra en El Capital. Si se quiere, una lógica de que emancipando el trabajo, se emancipa la sociedad y se emancipa al mismo tiempo el individuo, usted lo plantea de una manera muy, muy acertada. La pregunta es, desde John Stuart Mill, ¿se puede concebir también una propuesta emancipatoria en concreta dentro de ese diálogo socialismo-liberalismo? Muchas gracias. La siguiente pregunta, rogamos eso sí lo más concreta posible y vamos a recoger todas las preguntas para finalmente. Bueno, esta pregunta es para el profesor Hernán Martínez o para el profesor Ciro, o están ahí cerca, de pronto podrían compartir la respuesta. También hay una línea que vincula todas las exposiciones y es la confianza en la razón. O sea, nadie se separó en ninguna de las exposiciones de una confianza, digamos, un poco kantiana de la razón, con algunas variantes, pero finalmente esa es la vértebra. Sin embargo, desde Popper hay una crítica a los postulados de Rawls en el constructivismo. En el libro último de Rawls, El liberalismo político, le dedica un capítulo especial Rawls al constructivismo. En otras palabras, él empieza haciendo un análisis de lo que hasta el momento ha sido el constructivismo y él plantea el suyo. Entonces la pregunta es, si justamente Popper lo que está criticando es la confianza extrema de la razón lineal, ¿cómo se zafa de esa crítica Rawls y cómo se zafa de esa crítica Mill?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, comenzaríamos con doctor Ciro. Bueno, gracias por la pregunta y por tanto la de Ricardo como la de Ricardo. ¿Son dos Ricardos? Bueno, Ricardo 1 y Ricardo 2. Ricardo Mayor y Ricardo Junior. Bueno, la primera pregunta me parece muy importante, la de qué busca Mill y que es común con el malestar de la cultura en Freud, y que en el fondo si se parecen más, y es curioso, miraba que esa pregunta coincide con lo que uno de los grandes teóricos de la política, el señor Bofflin, hace sobre la relación entre el malestar de la cultura y la concepción de Mill. Y él dice exactamente que en el fondo se parece mucho más Mill a Freud que incluso a Marx y que incluso al propio Rawls. Y se parecen en una concepción, en que lo que están buscando no es una sociedad simplemente emancipada en términos políticos o sociales. No, lo que están buscando los dos es una nueva civilización, es decir, una nueva cultura de valores. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo que realmente el paso que hace Mill entre el hombre, el que llama el de los cerdos, es decir, eso que ha sido llamado por los críticos del utilitarismo, una cultura para cerdos, lo que Mill respondió es todo lo contrario. Nosotros no estamos interesados en analogar a los hombres a los cerdos, sino en mostrar que el único animal que precisamente puede liberarse de sus propias ataduras es el animal humano. Todos los demás animales pues están fijados a una cierta naturaleza. Para el amigo Mill y para el mismo Freud no hay una naturaleza humana fija, no existe, es imposible fijarla. Y en ese sentido ellos simplemente derivan lo que bellamente llama el amigo Mill la constitución emocional de los hombres, palabra que deriva de Hume, pero que muestra que no hay una naturaleza humana, sino que hay un sustrato pulsional, emocional, que es común a los humanos, pero no como algo fijo, sino como algo modificado permanentemente por las culturas. Y exactamente, si Mill viviera, podría haber llegado a las mismas conclusiones que llegó Freud en el malestar, es decir, en la miseria psicológica de las masas. Y nunca Mill, que era un hombre ingenuo, en cierta manera romántico y a veces sentimentaloide, Mill nunca avisoró la degradación moral a la que podría llegar eso que llama las clases medias. Y como lo decía muy bien Sergio, lo que Mill repudia del capitalismo de su época es que esa clase media es mediocre y que cada vez más se va a mediocrizar y que el gusto popular, o lo que llaman aquí el gusto popular, cada vez será más decadente. Y él lo previó, pero nunca hasta el nivel en que hemos llegado, de lo que Freud va a llamar la miseria psicológica. Es decir, la sociedad de masas, el análisis de Mill se parece al de Tocqueville en La democracia en América. La sociedad americana es la tiranía de la mayoría. Y en esa sociedad lo que prima es la masa de consumidores, eso que Marcuse llamaría el hombre unidimensional, o lo que el propio Nietzsche llamaba el último hombre, el más feo de los hombres. Bueno, ese es lo que predomina. Mill nunca previó que íbamos a llegar a ese extremo, pero me parece que coincide con Freud en que, pese a toda la degradación que el capitalismo ha causado en el mismo medio social y a la pauperización, no solamente material, sino espiritual de los hombres, sin embargo, nunca los dos abandonan la idea de que hay una constitución emocional en los hombres que permite que no olviden ni a sus antepasados animistas, mágicos, ni siquiera a los más avanzados kantianos. Como ustedes lo saben, Freud dice que nosotros somos en los sueños contemporáneos de los animistas, de los mágicos, de los fetichistas, pero también del más alto desarrollo de la razón, es decir, de Kant y de todos sus discípulos. Y por eso me parece que ambos confían
en que sí se pueda generar una nueva civilización, es decir, una nueva relación entre los hombres, la relación entre los sexos, la relación en la familia. Discutíamos esto fundamentalmente en Tunja. La familia de hoy no tiene nada que ver con la familia que le tocó a Mill. Es una familia, decía un profesor allá, que la familia en Europa, la mayoría de la gente vive sola, y que entonces cómo le van a seguir tratando a esos individuos que ya viven solos como familia. Y yo le decía que los únicos que quieren hoy realmente resucitar la familia y están pidiendo derechos de adopción, generación, herencia, etcétera, son los homosexuales. Es bien curioso que los que más quieren casarse hoy sean ellos, pero es porque la sociedad nuestra es una sociedad en la que la familia está de tal manera protegida o supuestamente afectada por derechos jurídicos que el que no tenga protección del Estado como familia no tiene nada que hacer para recibir ni subsidios, ni ser liberado de impuestos, ni tener derecho al patrimonio, al matrimonio, a la educación de sus hijos. Eso es lo que me parece que es importante. Ellos se dan cuenta que las instituciones básicas de la sociedad, la familia, de la sociedad civil, se han degradado. Pero que lo único que puede seguir pegando, y eso lo vemos en nuestra sociedad, nuestro tejido social, son esas mismas relaciones. Yo le decía al profesor allá en Tunja, que era muy pesimista sobre la familia, que me dijera cuáles tipos de familia pueden sustituir a la que tenemos. Tenemos nuevas familias, formas de reconocimiento de la familia, pero no ha triunfado una institución que anule completamente la familia. Y en esta sociedad colombiana, quizá lo único que ha pegado como institución permanente es la familia. Por lo tanto, lo que habría que pensar es, ¿podríamos coexistir con otro tipo de familias? ¿Podemos tolerar, por ejemplo, familias múltiples, relaciones, como llaman ahora, solemnes entre los homosexuales y que estabilicen sus derechos patrimoniales? ¿Podemos reclamar que haya matrimonios no solamente de parejas heterosexuales, sino de parejas homosexuales? Creo que estamos llamados a eso y creo que eso es un avance en la civilización. Por lo tanto, a lo que pide Mille, lo que pide cuando habla de la emancipación de las mujeres, es a eso, que la emancipación de las mujeres pasa por superar el tipo de familia que tenemos, porque con este tipo de familia las mujeres nunca podrán seguir siendo libres, y en eso me parece que tiene toda la razón. Y lo otro, respecto a lo que dice el otro Ricardo, que yo le dejo a mi amigo Hernán que responda más a fondo, pero en lo del constructivismo moral él tiene razón. Rawls ataca a Mill por constructivista moral, pero curiosamente Dworkin, en el último libro, comentaba yo en Tunja, El imperio del erizo, dice que ambos, Rawls y Mill, son igualmente constructivistas y lo que deberían hacer más bien era matrimoniarse entre los dos en lugar de estarse criticando, cuando realmente son igualitos. En el fondo son liberales, radicales, éticos, pero son liberales. Entonces Dworkin dice, ellos dos, ya sea bajo el sentimiento o bajo la razón, llegan a las mismas conclusiones. La diferencia es que uno parte de sentimientos morales y el otro parte de racionalidades o de atributos morales puramente racionales. La razón llamada instrumental, la idea de bien propio, o la razón emancipada, la idea de un bien colectivo, pero ambos llegan a lo mismo. La pregunta es, ¿son ambos constructivistas morales a lo Kant? No estoy seguro. Creo que el capítulo que dedica Rawls a Kant en el liberalismo político muestra que a él no le interesa una base de justificación moral como la de Kant, porque es imposible en una sociedad kantiana. Todos nosotros podemos ser kantianos individualmente, pero socialmente, ¿quién puede pedirle a los demás que para poder entrar a la sociedad tenga que compartir los imperativos morales a la manera de Kant? Es imposible. Lo mismo que sería imposible pedir que entren con la categoría constructivismo moral a lo Mill. Pero la duda que tengo es si lo que propone Rawls en el liberalismo político sí sirve de base de justificación para que entrar a compartir un consenso no se necesite de poner ninguna de sus pretensiones de minoría ni de culturas propias, sino basta compartir unos valores políticos, un módulo general de justicia política, y en la lisa política nos entenderemos para saber qué valores triunfan. Me parece que en eso Rawls sí es distinto al constructivismo moral que tiene Kant y que comparte Mills.
¿De orden? Bien, muchas gracias por la pregunta, Ricardo. Yo voy a referirme un par de cositas. La primera pregunta de Ricardo primero, sobre la eticidad, que apenas la formuló, recordaba un pasaje sobre el gobierno representativo. A mí le parecía que el gobierno representativo era la mejor forma de gobierno, pero bajo ciertas condiciones. Es decir, si un pueblo estaba por su eticidad preparado para esa forma de gobierno, que es una forma de gobierno muy elevada, que requiere la coordinación, que requiere la autonomía de los individuos. En otras palabras, la democracia requiere de demócratas. Y entonces decía, la mejor forma de gobierno en abstracto y a priori es una pregunta mal formulada. O sea, es mejor preguntarnos qué tipo de gobierno requiere una sociedad dada, dependiendo de su eticidad, dependiendo de su cultura política, dependiendo de sus costumbres, ¿sí? Incluso él llega a decir que hay pueblos que no han llegado a la mayoría de edad, ¿sí? Eso lo han criticado mucho, pero lo que él dice es incluso hasta en un pueblo de esos, pues lo mejor sería tal vez un buen tirano, ¿sí? Pero digamos que idealmente la mejor forma de gobierno sí sería un gobierno representativo, como el que él piensa, ¿sí? Ahora, gobierno representativo, cuando nosotros pensamos en eso, en Mill, es la idea de una democracia, pero de una democracia ilustrada, ¿sí? Él terminó aceptando lo del voto universal, pero él pensaba que, un poco por lo que ha dicho el profesor Ciro, porque esas clases medias embrutecidas, masificadas, pues iban a elegir a los peores, y eso se iba a volver un círculo vicioso. Él pensaba que se le debía exigir al votante, y el voto es un derecho, pero también para él es un deber, y sobre todo un deber, que esa persona tuviera una mínima ilustración, que por ejemplo supiese leer y escribir, que pudiera hacer una regla de 3 simple, ¿sí? Porque entregarle a un pueblo ignorante, digamos, esa posibilidad, pues lo que íbamos a alcanzar en realidad sería un desastre. Eso le dejó la lectura de Tocqueville, ¿sí? La democracia en América. Bueno, quisiera referirme a esa pregunta, y yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor Ciro. ¿Qué es lo que Mill aprende realmente de Bentham? Primero, un concepto de una racionalidad instrumental. Cuando nosotros hablamos de razón instrumental, estamos hablando de una razón que busca los mejores medios para alcanzar los fines que se proponen. En ese sentido, no es una razón al estilo de Kant que se propone fines puros o cosas de estas, no. Buscar los mejores medios para un fin. Y Mill también le enseña que nuestros dos amos son el placer y el dolor, ¿sí? Y entonces, con eso él dice, bueno, ya podemos nosotros comparar dos situaciones sociales o dos situaciones entre dos estados o de dos individuos, y tenemos algo racional para decir qué es mejor y qué no es mejor. Y entonces la razón debe buscar, ¿qué es lo que debe buscar la razón? Pues maximizar el placer, ¿sí? Y evitar el dolor. Eso es lo que tiene que hacer una razón. Por supuesto, allí hay algo que es importante, y es que no es decir, se basa en últimas, por supuesto, esa razón en una idea de que son las pulsiones o los sentimientos que están detrás, ¿no? Yo diría que está Hume, ¿no? Recuerden ustedes esa idea de Hume, que la razón es la esclava de las pasiones, detrás de eso está la pasión. Entonces, yo diría que tal vez sí es constructivista, pero no al estilo, por supuesto, del constructivismo kantiano, ¿no? Del constructivismo kantiano.
Ahora, yo diría que Rawls, en la teoría de la justicia, sí todavía es un constructivista kantiano, pero en el liberalismo político ya tiene una idea de razón pública que me parece que está lejos de ese constructivismo kantiano. Por último, solo quisiera dos cosas que a mí me parecen importantes y que han estado a lo largo de la discusión. Una noción que es importante y que llega a Mill, que es la noción de tolerancia. Pero en Mill hay un cambio en esa noción de tolerancia, no es la misma noción de tolerancia de Locke, como un poco soportar a los otros, sino que Mill nos trata de convencer de hay que tolerar al otro porque yo me enriquezco con la diferencia. Y eso ya es muy distinto a como la pensaba Locke, como se pensaba un poco de aguantar o soportar al otro porque no lo podemos acabar, entonces soportémoslo. No, Mill nos trata de mostrar que la diferencia es realmente una riqueza y que cuando el otro se atreve a ser diferente, se atreve a ser extravagante, le estamos debiendo algo. Lo otro que me parece que ha estado en la discusión y me parece importante resaltar es que aquí hay tres tradiciones que se han tocado, o sea, la tradición liberal, la tradición democrática y la tradición socialista. Cada una tiene un ideal, ¿sí?, que uno lo puede expresar como un ideal de libertad. Los liberales insisten en su ideal de libertad negativa, los demócratas en un ideal de libertad positiva y los socialistas libertad una libertad real. En ese sentido, Mill es un socialdemócrata. Mill alcanza, digamos, a darle esa tensión que existe entre los dos, a darle una salida, y hoy en día nosotros hablamos de democracia liberal, olvidando que las dos tradiciones tienen tensiones entre sí, y a mí me parece que en el pensamiento de Mill ya se ve un poco cómo podría ser un liberalismo, es decir, darle posibilidades al principio democrático de la voluntad popular y al mismo tiempo a la autonomía privada. Bueno, dejo allí. Bueno, doctor de Subiría Samper, responda usted a los Ricardos. Me voy a centrar solo en la pregunta de Ricardo, que es una pregunta que me angustia mucho, y es ¿cómo refundar un horizonte teleológico desde una perspectiva latinoamericana? Y yo diría que yo me voy por un camino hoy muy heterodoxo, muy hereje, bastante hereje. El primero es que las voces sobre la crisis del eurocentrismo vienen desde la obra de Edmundo Husserl de 1936, La crisis de las ciencias europeas y el papel de la fenomenología trascendental. Cuando uno mira la invitación a este seminario está la foto de Guillermo Hoyos Vázquez. No se trata de una crisis en el paradigma de la ciencia, sino se trata de que la crisis de la ciencia expresa la crisis de Europa, la crisis civilizatoria. Y si recogemos la frase que recupera Habermas de Husserl, la ciencia y la filosofía ya no dicen nada a nuestra penuria vital. Nada. Esa es parte de la crisis civilizatoria. Entonces, Jesús Martín Barbero nos recuerda todo el tiempo, detrás de todo colombiano y colombiana hay un solapado eurocentrismo. Le hablan de Rawls, de Dworkin, pero no le hablan de nada más. No. ¿Cómo podemos estar adentro y afuera de Europa? Adentro y afuera. Eso se llama en nuestro lenguaje, desde Orlando Falsborda, ciencia propia o epistemologías del sur. Adentro y afuera, sin caer en latinoamericanocentrismos. Bien, ese es el primer desafío. Adentro y afuera, desplazamientos, pliegues. Y eso es una autocrítica permanente a nuestro solapado eurocentrismo todo el tiempo.
Segundo movimiento. Yo creo que Luis Villoro, Xavier Echevarría y Reyes Mate nos lo han mostrado claramente. Hay dos tradiciones de la justicia. Una liberal, que no se puede despegar del liberalismo, que son todos los nombres que citamos todo el tiempo. Amartya Sen, John Rawls, Dworkin, y es que no conocemos la otra tradición, la tradición de los oprimidos, de los vencidos, la otra tradición de la justicia, que qué nombres tiene, y es europea también. Es la que sabe que se envejeció el imperativo de la dignidad, que Kant ya no sirve para nada, ya no sirve para nada, que la Declaración de los Derechos Humanos es ridícula. Esa es la tradición potente y emancipatoria de América. ¿Y quiénes son? Rosenweitz, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Teodoro Adorno, Max Horkheimer, Reyes Mate, Sumac Causay, Sumac Camaña. Bueno, y no leemos nada de eso. Ese es nuestro segundo llamado de atención, y Luis Villoro lo ha planteado perfecto en toda la producción sobre teorías de la justicia en América Latina. Entonces toca leer la tradición de las víctimas, de los oprimidos, del imperativo categórico del sufrimiento, bueno, todo eso que trabaja Marta Falla, que trabaja, bueno, y nosotros salimos de Rawls, no salimos de Dworkin, no salimos de Amartya Sen, como dijera un poco Alan Turing. ¿Será que no hay otras teorías de la justicia? Bien, 3, ya lo acabo de insinuar, más pensamiento latinoamericano, pero no latinoamericanocentrismo. Si uno lee los trabajos de Álvaro García Linera, de Hugo Moldes, de Rubén Jaramillo Vélez, de Guillermo Hoyos Vázquez, bueno, toda esta tradición latinoamericana es más rica para comprender nuestra propia problemática sin tanta nordomanía y eurocentrismo. El viejo Erich Hausmann, en su magistral texto casi, bueno, es un monstruo, de 1994, la historia del siglo XX y los 5 textos posteriores que analizan la guerra contemporánea, es una cosa magistral. Nos dijo en ese libro, ya del 94, el siglo XXI ya no es eurocéntrico y nosotros no lo hemos podido apropiar. Ya no es eurocéntrico. Por eso a quién hay que leer: Claxo, Flaxo, Felafax, 1,5 millones de libros sobre justicia climática, sobre justicia intercultural. John Rawls. No es para criticar, leer a los europeos, porque yo sí creo que toda mi vida los he leído, pero ya me he desplazado. Y 4, la más hereje de las herejías. Hölderlin dice: allí donde crece el peligro, también nace la redención. Refundar la política. La política. No, la política. No. Entonces, hay miles y millones de jóvenes, hombres y mujeres, que tienen un desafecto, inapetencia total, con toda la razón, ante el campo de la política. ¿A dónde llevamos la política? Es asco, el máximo peligro. Pero le quieren dar la última oportunidad sobre la tierra a esta generación que ha fracasado, como dice Orlando Falsborda en su bello texto sobre la costeñidad y la paz. La costeñidad como un remanso de paz. Orlando Falsborda. Entonces, de alguna manera el problema es que tenemos frente a nosotros el monstruo, y es la política, el campo de la política. ¿Cómo la refundamos por vía cultural? Alan Turing cometió el horror de decir
que la refundación de la política en América Latina no se haría por la cultura, porque de eso hay demasiado, solo por las instituciones partidistas. Bien. Entonces, oigan el desafío que está pensando América Latina, que está pensando los movimientos sociales, que está pensando el campo popular, y los políticos andan por allá, yo no sé en qué, están tratando de refundar la política como Camila Vallejo, pensando en 3 claves: cultura, educación y estética. Y por eso se meten de parlamentarios. Lógico, se van a frustrar, porque como dijera el maestro Antonio Gramsci, la experiencia de lo político puede que no sea tragedia, pero sí es el drama. Bueno, toda esa bellísima discusión metafórico-estética de que la política es arte y ciencia. Se ha borrado la dimensión estética. ¿Qué es lo estético de la política? Entonces yo diría que si seguimos solo hablando de autores europeos, seremos cómplices de que Erich Husserl ya nos había anunciado que la refundación de la política no va a nacer en Europa. Duro. Castoriadis, Toni Negri y todos los intelectuales europeos, ¿a qué vienen a Colombia y América Latina? A tratar de comprender si hay posibilidades de una refundación. Hemos fracasado, eso es lo lindo de Orlando Fazborto. Nosotros le dejamos a esta generación un país en conflicto y la absoluta desapetencia afectiva, la miseria psicológica, como dice Ciro, una miseria psicológica ante un campo que los griegos le dieron un valor inmenso. La política, ¿cómo la refundamos? Bueno, lo que voy a decir será breve después de estas intervenciones tan magistrales de mis maestros y referentes intelectuales. Bueno, conciliar el liberalismo y socialismo. En Mill es posible. De hecho, una buena parte de lo que trabajó el profesor Sergio de Zuviría, basándose en escritos sobre el socialismo de Mill, es mostrar aquellas ideas del socialismo, aquellas actitudes del socialismo o doctrinas del socialismo que a Mill le parecían relevantes y que podían ser llevadas a la práctica. Claro está, con sus reservas, pero para Mill sí sería posible conciliarlo. En Marx no, en Marx sería conciliar lo inconciliable, pero hay que hacer una aclaración. Bueno, con ese ideal de progreso de la historia que es hegeliano, de tratar de superar conservando y eso, Marx, hay algo que en el manifiesto se nota, y es que Marx, es cierto, mira con recelo las libertades burguesas por su estrecha conexión con el egoísmo y el beneficio individual. De ahí la crítica que hacen sobre la cuestión judía. Pero también es cierto que Marx resalta el valor y el significado de esas libertades si se llegan a comparar con las limitaciones a la libertad en la época medieval. Por eso al principio del manifiesto Marx alaba a la burguesía. De hecho Marx es consciente del papel que estas libertades burguesas, entre comillas, desempeñan en las luchas del proletariado para mejorar sus condiciones laborales y sobre todo porque propician o allanan el terreno para el establecimiento de la verdadera libertad. Y si uno mira en el manifiesto, me estoy centrando concretamente en el manifiesto, Marx se balanza en ristre contra las libertades o derechos económicos, libertad de empresa, de contratación, de apropiación, pero no sucede lo mismo con los derechos individuales y políticos, como las libertades de pensamiento, expresión y asociación. En ese sentido, Marx recogería buena parte de la tradición liberal. Y ese reclamo por la libertad que se encuentra desde los escritos del 41, 42 en la Gaceta Renana hasta el Capital, es prácticamente lo que pide Marx es libertad, o lo que busca Marx, no lo que pide, lo que busca Marx es libertad. Y en lo otro, que si se puede encontrar en Mill una propuesta emancipatoria de la sociedad, bueno, hay que decir algo. Mill no se contenta, no está satisfecho con las condiciones de su época. Mill no es un, no sé, no, ¿cómo te diría?
Mill no hace una apología del statu quo. Mill no se contenta con las condiciones sociales existentes, por el contrario, lo que propende es por una mejora. Y esa mejora puede darse a través del desarrollo de la individualidad. Por eso es que sobre la libertad es una defensa categórica de esto, porque aquí es donde está la base del desarrollo social. Como él lo afirma, la base del desarrollo social, la base del bienestar. Las libertades de conciencia y de expresión son la base de todas las demás, porque de ellas dependen el bienestar mental de los individuos, y si los individuos están bien, pues la sociedad podría estar bien. Pero hay una diferencia, pues. Se trata de Mill cree que el ser humano es un ser progresivo, que a medida que vaya pasando el tiempo puede ir progresando, puede ir mejorando, pero esa emancipación no es como en Marx. Mill ahí es un poco, bueno, a juicio de Marx, utópico, porque Mill cree que con el debate, con el diálogo y con la discusión y con la educación y con el cultivo de la moralidad puede la humanidad progresar. Marx, y eso lo hablábamos en Tunja, sufre la censura, sufre la persecución, le cierran la Gaceta Renana, luego tiene que exiliarse, se va a París, como decía el profesor Hernán, aguanta hambre, se le mueren hijos. Luego se va a Inglaterra y él no cree simplemente que con el diálogo, la crítica, la discusión y el debate se cambia la sociedad, por eso habla de la revolución y de las implicaciones y de las consecuencias que puede tener, las consecuencias violentas que puede tener una revolución. Y también por eso es que critica mucho a los socialistas utópicos y a Mill por creer que solo con la educación, diálogo y cultivo de la moralidad se iba a cambiar la sociedad. Doctor Carlos Londoño. Bueno, unas pequeñitas reflexiones acerca de algunas ideas que ya han planteado aquí. Mill en Colombia, ¿sí? Una cosa, es importante hablar de los autores, o sea, de Mill, Rawls, Kant, lo que sea. Pero también es muy importante bajar esos autores, esas reflexiones a nuestras condiciones. Yo puse aquí ya muchos ejemplos sobre Mill, por decir algo, pasaba a través, supongo que de Habermas y Rawls y la Corte Constitucional colombiana, o sea, ¿cómo repercute? Porque si no, nosotros nos movemos en una nube de conceptos abstractos, que el constructivismo de Kant, que el neoconstructivismo de Rawls, que el otro y lo otro y lo otro, y no sabemos muy bien eso qué tiene que ver con nosotros. Entonces, yo a algunos estudiantes les decía, o les digo a veces en la universidad, si usted no es capaz de ponerme un ejemplo, entonces no entendió. A eso se refiere nuestra necesidad de ir refiriendo estos autores a nuestra propia historia, a cómo repercuten, cómo a la larga, así sea a través de los siglos, van cambiando también nuestras concepciones. Un autor decía que nosotros no somos europeos, sino que somos extremo europeos. Sí, nosotros hablamos español, tuvimos toda la herencia de España, pero después de la independencia nosotros tomamos otros maestros, los maestros ingleses, los maestros franceses y en el siglo XX los alemanes, que son nuestros maestros. Pero nosotros de alguna manera los reinterpretamos, reescribimos, esos tienen una influencia en la ley, en la Constitución. Ellos no son simplemente europeos, son también de alguna manera nuestros, porque están dentro de nuestras instituciones, están dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestras leyes y dentro de nuestra sociedad, de nuestra industria, ciencia, etcétera, etcétera. Referido a eso, por ejemplo, el problema de la intolerancia, ¿no? El profesor Hernán ahora decía que hay una diferencia entre Locke y Mill, porque la intolerancia en Mill es vista como la tolerancia, como un enriquecimiento y no simplemente como algo que toca aguantar. Pero también hay aspectos de Mill en que dice hay que rechazar la intolerancia, que fue muy importante en Colombia durante la violencia liberal conservadora, pero ahora también, pero de otra manera. Ya la intolerancia no es ideológica propiamente, aunque hay aspectos también de eso, pero la intolerancia más importante que tiene Colombia es
la intolerancia a la denuncia, En 15, 20 años hay 200 asesinatos de periodistas y 300 asesinatos de líderes comunales, de líderes populares. O sea, la intolerancia es gigantesca, pero es fundamentalmente problema de denuncia, o sea, porque se habla de un paramilitar, de X gamonal, de un político corrupto, etcétera, etcétera. Eso es lo que produce toda esa serie de asesinatos. Bueno, en resumidas cuentas es que estas ideas nosotros podemos bajarlas, referirlas, cómo han repercutido en Colombia, cómo nos sirven a nosotros para rehacer y repensar nuestra sociedad. Gracias. No nos queda más que agradecer la paciencia de todos ustedes y que el doctor Rubén cierre este 5º Congreso Internacional. Bueno, como siempre, darle las gracias, pero quiero, de lo que he escuchado, ya me enteré de lo que ocurrió desde las 2 hasta las 5. Me queda claro. Tan claro me queda que creo que es lo que hemos discutido los 3 días, como lo dice Ricardo Junior, que ha estado, y te felicito por esos 3 días. Hemos hecho múltiples preguntas, tanto los internacionales y todo. Hay 3 claves, como le gusta decir a Sergio. Tengo una clave, tengo 2 claves, tengo 3 claves. Primera clave. Desde el día miércoles a hoy, incluyendo eurocentristas, al doctor Peter Fitzpatrick, que viene de la tradición crítica legal studies, es decir, un crítico europeo de su propia tradición, al doctor Meister, amigo personal y discípulo de Martha Nussbaum, de John Rawls y de Nossi. Pensamiento crítico marxista, me asombré, un norteamericano hablando del marxismo. Hoy, 2, Rubén Martínez de Almado, España, los que nos colonizaron a nosotros, hablando del déficit de democracia cuando se enfrenta frente a las teorías del constitucionalismo clásico liberal. Entonces mi primera clave es, parece ser que nos va a tocar seguir discutiendo en torno a 3 tradiciones, como bellamente lo trae Hernán, bueno, al fin de cuentas esa fue su tesis doctoral, 3 tradiciones, tradición liberal, tradición democrática y tradición socialista. Precisamente parece ser que tanto europeos como nosotros vamos coincidiendo en que hay que discutir nuevamente estas 3 tradiciones, nuevamente, renovadamente, sin dogmatismos, porque quizá las 3 fueron dogmáticas. Entonces superemos el dogmatismo y las podemos. Segunda clave, creemos que es necesario reflexionar sobre si es posible superar ser solapado europeo, pero a la vez latinoamericano. Me gusta esa idea, como jugar en eso, construir nuestro propio telos. Y fíjese que un europeo como Rubén Martínez de Almado dice, ustedes tienen la creación del neoconstitucionalismo. Ahora somos nosotros los europeos que venimos a estudiar, no a Colombia, sino a Bolivia, a Ecuador y Venezuela. En su mejor momento de Venezuela, o sea, la Venezuela Chávez, no la Venezuela Maduro, porque si no cometeríamos un grave error histórico. 2, esa es la segunda clave. Tercera clave, la más grave de todas. Desde Ciro, desde el malestar de la cultura, ya que la retomas, y lo que decía Sergio y Hernán, se dijo en los 2 días anteriores que hay un déficit de humanidad. No ya no un déficit económico, sino un déficit de humanidad. Orlando estaba acá. Y si eso es cierto, es el déficit de humanidad, o de humanización, o de humanismo, ¿sí? Tercera clave, que nos obligaría a volver a hacer una nueva antropología. Es decir, los caminos serían un camino antropológico, volvernos a reconocer a nosotros mismos, como decía Ricardo Junior, que estuvo todos los 3 días haciendo unas preguntas que pensaba que se las iban a contestar, pero que no era cierto, las tenemos que contestar ¿quiénes?
Nosotros. Nosotros, y eso solamente lo lograríamos si somos capaces de construir una antropología de un nosotros mismos, recordando un poco a las categorías de Foucault, y me agrada lo de Gramsci. Sergio, ya nadie quiere leer a Gramsci, y Gramsci nos da unas claves importantes frente a la idea de que no hemos sido capaces de ser siquiera constructores de ciudadanía o de sociedad civil. Entonces ese déficit se puede estar dando ahí y podemos construir una nueva teoría política, ahí sí construyendo un telos latinoamericano. Yo pienso que ha sido muy rico estos 3 días, los sigo invitando a todos, a mis colegas que son muy generosos, a Sergio, a Ciro, a Hernán, a Francisco, al doctor Londoño que lo conocí hoy, y a este joven que me pareció entusiástico, volverme a recordar unas viejas lecturas del joven Marx. Creo que la clave es volver al joven Marx. Ese joven Marx revolucionario que estaba preocupado por la libertad de conciencia, por la libertad de prensa, por la posibilidad de superar las condiciones básicas de existencia para poder ser libres. Ese mar es un mar romántico, pero es un mar crítico a la vez. Es una dialéctica que hay allí. Y esa lectura las hicimos hace 25, 30 años. Entonces me agrada que un hombre después de 25, 30 años vuelva a hacer esa lectura y te exhorto que la siga haciendo. Porque este destino futuro ustedes lo harán. Nosotros somos los hombres de la 7ª papeleta y ustedes serán los hombres de la nueva Constitución. Que sean capaces de construir. Ese es mi mensaje final. ¿Sí? Gracias a todos y damos por cerrado este gran congreso y quedarán nuevamente invitados al final. Bueno. Sombra se suma otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la